Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz jueves. Bienvenidos a un programa más de Comienzos Mágicos. Hoy jueves 9-7 de julio. Estamos en vivo a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Les recordamos que pueden escuchar nuestros programas en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com y descargar a través de las distintas plataformas y nuestras redes sociales Conectados Contigo Radio, tanto en Instagram, en Facebook y todos ellos. Al WhatsApp más 569-859-83924 también pueden dejar sus preguntas o comentarios. Comienzos Mágicos llega a ustedes gracias a Buen Pan, porque si te provoca en esta tarde de lluvia, de frío, estamos teniendo últimamente un delicioso pan de guayaba o un fantástico cachito, entonces debes de correr a la cuenta de @buenpan.cl y consulta su servicio de delivery al más 56936-780163. La dirección, producción general y controles están a cargo de nuestra querida Maylin Naveda y por supuesto quien les habla, Ailén Mago. Bueno, como les dije, bienvenidos a un programa más de Comienzos Mágicos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, sobre todo que tiene que ver con el ámbito de las embarazadas. El tema el día de hoy va a ser plan de parto. Y debo decirles que me sorprendió a través de nuestras redes sociales cuando dejamos nuestra cajetilla de preguntas sobre el tema que íbamos a hablar el día de hoy, que varias embarazadas me habían comentado que no sabía que esto se debía de hacer. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Qué es esto de un plan de parto? Me sorprendió la cantidad de mamás que me dijeron esto, así que cabe destacar que obvio, si no deseas hacer un plan de parto, es totalmente obvio, pero es muy importante el rol que cumple un plan de parto y por eso en el programa de hoy te estaremos contando todos estos detalles, ¿ok? Entonces, vamos a partir con el tema del día de hoy, plan de parto, y para empezar eso, ¿qué es un plan de parto? Bueno, un plan de parto es preguntas que tienes el deber, y quiero aclarar esto muy bien, y el derecho de hacerle a tu especialista. Y esto me pasa muchísimo porque como actualmente manejo bastante clases online, tengo pacientes de distintas partes del mundo, básicamente también países donde hay más respeto y humanización hacia el nacimiento, entonces subestiman un poco el tema de hacer un plan de parto. Y siempre les digo que indistintamente del país en donde estés, tenga más recursos, tenga menos recursos, sean más tecnológicos o no, debes hacer un plan de parto, ¿sí? El plan de parto, como les dije, son preguntas que tienes el deber y el derecho de hacerle a tu médico o matrona para conocer cuáles son sus manejos hacia tu parto, ¿okay? Cuáles son sus prácticas habituales para tú saber si están en la misma sintonía o no. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Específicamente hablándoles de que si, por ejemplo, estoy en un país como, vamos a poner un ejemplo, Estados Unidos, donde obviamente tienen más tasas de parto, donde el parto es la primera opción, allá todo el mundo pare, entonces, bueno, tiene todos sus insumos, todos sus equipos, ¿para qué hacer un plan de parto con ellos, Ailén? Porque ciertamente, aunque son países que tienen una baja estadística de cesáreas y la mayor práctica de ellos viene siendo el parto, esto no quiere decir que no sean partos muy medicalizados y deshumanizados, ¿ok? Entonces, es importante destacar que el plan de parto te va a permitir un poco llegar más a los detalles de cómo va a ser todo ese día. Generalmente las embarazadas llegan a mi programa prenatal con mucho manejo, con muchos miedos y ansiedades de cómo va a ser ese día, porque por supuesto es algo que es totalmente desconocido para todas ustedes. Entonces, la embarazada que no tiene ni idea de cómo va a ser el parto, qué es, o sea, cómo va, qué es no, pero cómo va a ser, cómo me lo van a atender, qué me van a decir que haga, qué está bien y qué no está bien, que realmente debo permitir que me hagan en mi trabajo de parto o no. Todo esto va a entrelazarse y vas a conocer cómo es con un plan de parto, porque básicamente vamos a delimitar muy bien lo que son las visitas con el ginecobstetra, a que simplemente sean netamente de evaluar en un eco, cómo está tu bebé, te tomen la atención y ya.
Siempre le digo a mis mamás que tienen 9 meses para hablar y negociar. No dejen todo para última hora, no subestimen todo, no porque como él es amigo mío, no porque como él es conocido, no porque como él atiende muchos partos, porque quizás todo esto es cierto, pero no manejan la misma información o el mismo deseo. Por poner un ejemplo, tú sabes, por ejemplo, que el doctor tuyo espera para cortar el cordón umbilical. Eso es una de las cosas que vamos a hablar más adelante. Pero si, por ejemplo, tú sabes que tu doctor espera para cortar el cordón umbilical de tu bebé, pero de repente espera nada más un minuto, no espera más. Cuando tú has leído y te has informado que los beneficios están en que el cordón umbilical sea cortado cuando deje de latir, cuando termine de cumplir su función. Entonces, a eso me refiero, que el plan de parto les va a permitir tener un poco más claro el panorama y poder debatir, conversar, negociar sobre qué quieres que se haga ese día en tu trabajo de parto o no. Así que el plan de parto es demasiado importante y vamos a seguir resolviendo más dudas en el camino. Entonces, ¿qué es el plan de parto? Ya saben, son preguntas que tienes el deber y el derecho de hacerle a tu médico. Hay distintos formatos, puedes buscarlos en internet y de todas las preguntas o modelos que existen en internet, puedes quitar y poner algunas preguntas que subestimes o que no crees importante o de relevancia y ponerlas que tú gustes o como tú gustes, ¿no? Pero las puedes modificar totalmente. También es importante que preguntes en el centro donde vas a dar a luz si ellos cuentan con un plan de parto que te entregan, porque por ejemplo acá en Chile, en Santiago, hay clínicas que te entregan un plan de parto, o sea, hay clínicas que tienen su modelo de plan de parto, te lo entregan y te dicen que si gustas, pues lo puedes llenar y conversar con tu médico, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa un plan de parto. Ahora, ¿para qué se debe hacer un plan de parto? Lo que estábamos conversando, ya lo saben, es para negociar y saber cuál es su dinámica de trabajo y saber si están en la misma sintonía de lo que tú estás buscando o no. Ojo, el plan de parto siempre aclaro que no busca juzgar al especialista. El especialista puede ser muy bueno en lo que hace, gran profesional, excelente. El plan de parto no juzga al especialista. El plan de parto lo que busca es que tú des con un médico que esté realmente sintonizado con los deseos que tú tienes o las proyecciones que tú tienes de lo que visualizas para tu parto. Eso es lo que te va a permitir observar el plan de parto con tu médico, ¿ok? Entonces, es demasiado importante tener en cuenta eso, ¿ok? Que el plan de parto busca eso. Ahora, ¿y qué te va a permitir esto? Siempre le digo a mis mamás, no tengan miedo de que si al hacer el plan de parto notas cierta resistencia con tu médico, sientes alguna molestia, irritabilidad de parte del médico, ya te está diciendo de antemano que por aquí no es. Y siempre le digo a mis embarazadas que aunque tengan 36 semanas de embarazo, recién se están informando y aplican el plan de parto y notan en el médico una mala reacción, cambia de médico. No tengas miedo por las semanas que tienes. Si te está diciendo que no o mostrando resistencia, quiere decir que el día del parto puede ser un completo caos de comunicación y energía y reciprocidad en tu proceso del parto. Así que el plan de parto te permite eso, saber si te cambias, si te quedas, si todos van en la misma sintonía o no de lo que estás buscando. Vamos a la primera pausa musical y ya venimos con muchísimo más de este gran tema, plan de parto. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, plan de parto. En el bloque anterior habíamos quedado en, bueno, ¿para qué se debe hacer un plan de parto? ¿Verdad? Y habíamos hablado que, bueno, es para conocer cuáles son las dinámicas de trabajo. Realmente hay muchos especialistas que son un poco más tecnocráticos, otros que son un poco más tecnológicos, ¿ok? Entonces, esto es importante, es conocer cuál es la dinámica de tu trabajo para poder saber, como les dije, pues, cuál es su dinámica de trabajo para poder saber entonces qué es lo que básicamente te gusta de este especialista, si te quedas acá o no. Y como digo, no es enjuiciar al especialista, repito, sino conocer su dinámica de trabajo y saber si va a la par de lo que tú estás buscando o no. Otra pregunta que me dejaron es que si el plan de parto tiene alguna validez legal. El plan de parto sí, tiene validez legal, por lo menos acá en Chile, en Santiago, y me imagino que en países como Estados Unidos, Europa, etcétera, que las denuncias pues tienen validez, ¿ok? Sí tiene peso legal el plan de parto. De hecho,
por eso muchos médicos o especialistas prefieren no firmarlo para no verse atados a esto. Cabe destacar que algo que me estresa un poco es que cuando mis mamás van de alguna manera a conversar con sus médicos sobre el tema del plan de parto, una de las cosas que más se repite en ellos es como que sí, es que yo estoy de acuerdo con todo eso que me estás planteando o que quisieras experimentar o vivir en tu parto. El tema es que si todo va bien, por supuesto que sí, pero si algo anda mal, pues voy a tener que hacer algo distinto a eso. Eso se sabe, señores. O sea, obvio, si yo estoy queriendo un parto natural, yo no voy a dejar que a mí o a mi bebé me le pase algo simplemente porque yo quiero un parto natural. Entonces, obvio, todo eso se aclara abajo en un cintillo en el plan de parto, de que por supuesto todas estas peticiones van de la mano si el trabajo de parto se desarrolla en total normalidad, pero que si el plan de parto se sale de alguna emergencia o algo por el estilo, pues los planes pueden cambiar perfectamente y que la mujer está al tanto de esa situación, ¿sí? En Venezuela, por ejemplo, también hemos dado a conocer el plan de parto, en algunos centros también por supuesto lo conocen. Ahora, obvio que las denuncias legales procedan o no en Venezuela, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero repito, una de las cosas que más allá si lo van a poder cumplir o no, llevar a cabo el plan de parto en tu país, el plan de parto te ayuda a hablar más con tu médico, como les dije, más allá de nada más revisar el eco y tu tensión y si te estás tomando las vitaminas, es ahondar un poco más en cómo es tu médico en su práctica habitual de parto, que te va a alentar a ti, como les dije, si te vas o te quedas de esa consulta. Así que, por lo menos acá en Chile, sí, tú puedes demandar perfectamente a un centro de salud o a un especialista si tuviste un plan de parto firmado y lo que se te hizo, las prácticas que se te hizo, no tuvieron nada que ver con este plan de parto y fueron sin tu autorización y estando, por supuesto, todo normal, es decir, entraría en una mala praxis médica o algo por el estilo, ¿okay? Así que, por eso, como le dije, a veces huyen un poco del término del plan de parto, pero trata de ahondar allí, aunque no se firme nada, pero por lo menos conocer cómo es la intención de trabajo de tu especialista, ¿ok? Ahora, otra pregunta importante es ¿a qué semana se debe hacer o entregar este plan de parto? ¿Sí? Por lo menos acá en Chile tienden a entregártelo en la semana 36, pero hay preguntas muy básicas, muy primordiales, que ahora vamos a hablar de eso, de las preguntas que no pueden faltar en tu plan de parto, cuáles en Comienzos Mágicos consideramos que son las más importantes y por qué las vas a negociar, ¿ok? Pero antes de irnos allá, en Comienzo Médico pensamos que hay preguntas sencillas, simples, de que en un primer trimestre o empezando un segundo trimestre puedes empezar ya a preguntar y que te pueda decir con tiempo si este médico, por ejemplo, es pro parto natural o es más pro parto tecnocrático o más pro cesárea. Entonces tú puedas saber con tiempo cuáles son las dinámicas cuál es la dinámica de trabajo de este especialista y saber entonces si decides cambiarte o no con más tiempo para de alguna manera no esperar a última hora para hacer un cambio. ¿Okay? Entonces, ¿a qué semana se debe entregar un plan de parto? Como les dije, acá en algunos son las 35, 36 semanas que te lo hacen llegar. Si no, en mi opinión, las embarazadas en cualquier momento del mes pueden comenzar a hablar o debatir sobre el tema del plan de parto. Algunos médicos también muestran un poco de resistencia al tema del plan de parto porque dicen, o el pensar de alguno de ellos es que, bueno, que a veces las mujeres se hacen un ideal de parto a través de este plan de parto y que si algo se sale de allí, pues lo toman de mala manera y a veces puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, por eso acabamos de aclarar en la pregunta anterior, ¿verdad?, que es muy importante entender, colocar abajo en el cintillo de que estás consciente que si algo se sale de control, pues los médicos tienen que hacer lo que deben hacer para salvaguardar tu vida y la de tu bebé. Pero el problema viene principalmente cuando todo viene bien y por razones como me quiero ir a dormir ya a mi casa y ya son las 11 de la noche, estoy cansado, quiero apurar este parto, no dilatas muy rápido, entonces no vas a dilatar más igual, entonces hay que hacerte cesárea, demasiados tactos seguidos que empieza a dolerle más a la mujer e incomodarla y por ende entonces
la mujer empieza a experimentar mucho dolor y sensaciones desagradables, ¿ok? Meter presión, caras con sus gestos de por qué no vas muy rápido, creo que te vamos a tener que, ¿por qué no te ponemos anestesia? Es decir, allí es cuando, si todo el parto viene bien y no me estás dando ninguna razón lógica para apurarme, es cuando definitivamente el plan de parto te va a ayudar muchísimo a qué fue lo que negociaste tú allí para poner límites, ¿ok? Ahora, el plan de parto es importante entender que debe ser firmado por 3 personas, ¿no? Número 1, el médico tratante. 2, la paciente. Y si en tu país está o no esta figura, la matrona o comadrona, ¿ya? Acá en Chile, recuerden que cuando tú entras en trabajo de parto, la primera persona a la que llamas es a la matrona. Ella es la que se acerca hasta el sitio donde vas a dar a luz, te hace el tacto, te hace el ingreso, te chequea, está y te acompaña durante el trabajo de parto, y solo y nada más solo, cuando ya casi que estás pujando para tener a tu bebé, es que llaman al médico para que se presente. Esto a nivel de clínicas privadas, ¿ok? A nivel de hospitales, pues te ve y te atiende desde un principio hasta el final la matrona. Nunca ves a un obstetra, a cambio que tengas un embarazo de alto riesgo obstétrico, ¿ok? Entonces la matrona es la figura principal en hospitales, y a nivel de clínicas privadas, pues la matrona también tiene una figura bastante significativa, y solo verás al obstetra el día de tu parto para literalmente que echar a tu bebé, ¿ok? Entonces, ¿a qué semanas? Ya sabemos eso. Ahora, vamos a la parte importante también del tema del día de hoy, y es qué preguntas, por ejemplo, no pueden faltar en tu plan de parto, ¿sí? Como les dije anteriormente, hay distintos borradores que pueden encontrar en internet, ¿verdad? Cada mamá lo adecua a su gusto, a su manera. Pero, ¿qué preguntas, en mi opinión personal, por supuesto, que no deben faltar, mejor dicho, en tu plan de parto? Número 1, una de las preguntas para mí bases es ¿hasta qué semanas el doctor espera? Porque tenemos claro, bajo la Organización Interamericana de Ginecobstetricia, que las semanas de espera para una mujer que va a dar a luz y todo se encuentra perfectamente bien, es desde la semana 38 hasta la semana 41, 41 más 3 días e incluso 42 semanas, ¿ok? Y que una mujer que pase de las 42 semanas o 41 más 3 es que comienzan a recorrer riesgos mamá o bebé de que algo suceda por prolongar el embarazo más de esta fecha, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es demasiado importante conocer cuáles son los plazos de espera de tu bebé, porque en muchos países, por ejemplo, en Venezuela tiende a suceder mucho, que te siembran mucho miedo con que a partir de la semana 40 tu parto se te va a pasar, tu bebé se va a hacer caca adentro y una infinidad de cosas que son totalmente falsos. O sea, hay médicos que para sembrar a veces un poquito del miedo, la ansiedad, pues hablan de esto y básicamente quieren hacer una cesárea en la semana 39 y tanto si no tienes nada de signos para parir, cuando lo normal es hasta la semana 41 más 3 días, máximo 41, 42, ¿ok? Vamos a la próxima pausa musical y al volver seguimos con este fantástico tema, plan de parto, y qué preguntas no pueden faltar en él. Ya venimos. Estamos de regreso con este fantástico tema, plan de parto. Recuerden, plan de parto importantísimo para conocer la dinámica de trabajo de tu especialista ante lo que estás buscando para la atención del nacimiento de tu hijo. Así que es un perfecto abreboca, ¿ok? Ahora, ¿qué preguntas como les dije, no pueden faltar en tu plan de parto? En el plan de parto, como habíamos hablado, las semanas de espera, ¿ok? No lo está diciendo Comienzos Mágicos, no es Ailén Mago. Estamos hablando de la Organización Interamericana de Ginecobstetricia, que habla como fecha tope de espera 41 semanas más 3 días, 41 semanas, otros médicos 42 como fecha tope. Y si es que allí la mujer tiene todo en orden, pelvis óptima para parir, no tiene la tensión alta, bebé se encuentra perfecto, todos sus índices de resistencia están perfectos, así que si eso está así, se debe a la semana 42, 41, 41 más 3, según la dinámica que tenga tu médico, se debe considerar una inducción de parto, ¿ok? Así que conocer las semanas de espera es buenísimo porque eso te va a ayudar a bajar tus niveles de ansiedad,
de decir con 39 semanas, wow, ya voy a tener 40 y sí, voy a tener 40 semanas y si no doy a luz hasta la 40, pues me van a hacer cesárea, ¿me explico? Entonces, eso es demasiado importante, entender que cuando tengo claro que mis plazos de espera son un poco más amplios, entonces tengo esa flexibilidad, ¿ok? De esperar con más relajación. Recuerden que cuando hablamos de estos plazos de espera, edúquense. Cuando hablamos del plan de parto, tienen que tener información, por eso es que están, bueno, mis cursos prenatales, cualquier curso que desees tomar, pero debes de prepararte, porque el plan de parto, siento y pensamos en Comienzos Mágicos con total responsabilidad, que tiene que debatirse con tu especialista con basamento. Tienes que leer, tienes que educarte, tienes que saber por qué estás exigiendo lo que estás exigiendo, y si el doctor te responde una cosa u otra, tú sepas qué le vas a responder, si te parece o no esto que él te está planteando. Conocer. Conocimientos es poder, y a medida que tengas poder, tienes más tranquilidad y confianza sobre lo que te está pasando, que es tu embarazo y tu parto, ¿ok? Entonces, recuerden que estamos hablando ante un ente que es totalmente fisiológico, que es un parto, ¿ya? Cuando es cesárea, cuando es otro tipo de nacimiento un poquito que viene con algún tipo de otra complicación, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero es demasiado importante, como les dije, educarse. En Venezuela, lamentablemente, tenemos unos índices de cesáreas demasiado elevados. Estamos hablando de que a nivel de clínicas privadas es casi un 95% la tasa de cesáreas que se maneja en Venezuela. Acá en Chile también está alta. Estamos hablando de aproximadamente unos 72% tasa de cesáreas aquí en clínicas privadas en Chile. Entonces, hay un abuso y por eso se deben de informar. Y muchas veces, como les dije, en Venezuela, un país donde tiene una alta tasa de cesáreas, pues el tema de que no es peligroso esperar más de 40 semanas es un miedo que se ha infundado muchísimo, pero como les digo, bajo los entes que tienen una credibilidad absoluta, como la red latinoamericana, la red de obstetricia interamericana, hablan de estos rangos de espera, la OMS también, así que infórmate y prepárate y negocia sobre esos plazos de espera, ¿ok? Otra pregunta que para mí no puede faltar, por ejemplo, es si tu doctor hace episiotomía o hace protección al periné. Busca información sobre esto, plantéalo, porque cada vez más hay grandes movimientos y médicos, grandes profesionales, que están en contra del movimiento de la episiotomía. La episiotomía, para los que nos están escuchando y no tienen ni idea de qué es el corte que hacen en la zona vaginal a toda mujer primeriza cuando va a dar a luz, ¿ok? Este corte está cada vez en desuso, ¿ok? El impacto que tiene este corte sobre tu piso pélvico incluye más contras que pros. Entonces, hay grandes especialistas actualmente, como les dije, que están en contra de la episiotomía, que están más a favor de la protección del periné, kinesiólogos que también hablan de las repercusiones que trae una episiotomía y que se deben de evitar si es estrictamente necesario. Hay médicos que plantean simplemente la opción de la episiotomía como única y la que se debe de hacer, porque yo prefiero suturar una línea recta a un desgarro que se me vaya para todas partes. Esa, por ejemplo, sería una de las objeciones que haría tu médico. Entonces acá, como te digo, es cuando tienes que informarte y decir, pero un momento, yo estoy preparando mi piso pélvico, yo lo estoy lubricando, yo estoy realizando ejercicios para tonificar y fortalecer mi piso pélvico, la elasticidad de mi periné, para tratar de prevenir un desgarro. Y si tú me ayudas con una protección al periné, puedo tener grandes chances de casi ni desgarrarme nada, aunque sea primeriza. Entonces, como les digo, no es nada más exigir, sino es trabajar en pro de buscar un beneficio diferente a lo que ellos te están ofreciendo y, por supuesto, conocer qué tan abierto tu médico está a esto o no, ¿sí? Otra pregunta que no debe de faltar también en el plan de parto, por ejemplo, es el corte del cordón umbilical. Lo habíamos hablado un poco en el bloque anterior, pero acá lo vamos a profundizar. El cordón umbilical debe ser cortado cuando deja de latir, cuando termina de cumplir su función, ¿sí? El cordón umbilical puede dejar de latir ya sea en 1 minuto, como puede también dejar de latir a los 3 o 4 minutos. Entonces, acá en Chile hay una práctica, por así decirlo, de dejar que el cordón lata.
pero también, así como son pro eso, porque hubo una campaña bastante grande en gobiernos anteriores sobre la humanización del nacimiento, en que se debe esperar para cortar el cordón umbilical. Si bien es cierto que se sabe esto, también acá a veces consideran como dejar latir el cordón 1 minuto. Y dicen que en 1 minuto ya pasó todo lo que tenía que pasar y que ya no es necesario esperar y que se puede cortar el cordón umbilical, cuando está estudiado que no, ¿sí? Que hay cordones que si bien dejan de latir al minuto, hay cordones que también dejan de latir a los 3 o los 4 minutos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que no nos olvidemos del tiempo y que el cordón umbilical sea cortado es cuando deja de latir, porque es cuando deja de latir, cuando termina de cumplir su función entonces, y es allí donde se debe proceder a cortarlo, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del cordón umbilical? Otorgarle oxígeno y sangre al bebé que viene a través de la placenta y que le corresponde a él, porque si no le correspondiese a tu bebé, no fuese una transferencia, es decir, no la expulsara hacia tu bebé, ¿ok? Aproximadamente estaríamos hablando de unos 250, 200 ml de sangre, que para un cuerpito de un bebé es significativo, ¿sí? Esta transferencia de sangre que hay de la placenta a tu bebé, después que nace, es importante para que el recién nacido no haga una anemia los primeros 3 a 6 meses de vida, ¿sí? Sin necesidad de tener que dar complementos de hierro. Y también esto va a ayudar a que tu bebé, como está recibiendo oxígeno una vez que nace, el bebé tiene que aprender a respirar por sus propios medios, despojar el líquido que está alojado en sus pulmones para que empiece a circular el aire. Cuando tu bebé nace, viene un ambiente seco, le toca aprender a respirar por sus propios medios y hacer todo este mecanismo de despeje de líquido de sus pulmones. Por ende, es en este momento donde el bebé pasa unos microsegundos, por así decirlo, en que no está respirando por sus propios medios, y es aquí donde el cordón umbilical se vuelve el salvoconducto, el que le va a suministrar oxígeno, como lo hizo durante 9 meses dentro de la barriga a tu bebé. Le va a suministrar entonces oxígeno para que tu bebé pueda mantenerse oxigenado mientras que él puede despojar este líquido y respirar por sus propios medios. Así que el corte tardío del cordón umbilical o cuando deje de latir es demasiado importante para que cumpla dicha función, ¿ok? Vámonos a otra pausa musical y ya venimos con preguntas que no pueden faltar en ese plan de parto y cuáles son las opcionales. Así que ya venimos con mucho más. Ya estamos de regreso con el último bloque del programa del día de hoy, plan de parto, así que ya saben, tienen el deber, tienen el derecho de preguntar todo sobre ese gran día y las expectativas que tienes, en qué te acompaña o no tu médico, cuáles son sus dinámicas de trabajo y mucho más, y sobre eso estamos conversando, sobre qué preguntas consideramos que no pueden faltar en tu plan de parto. Entonces ya sabes, el corte tardío del cordón umbilical, o mejor dicho, cuando deje de latir, que realmente termina de cumplir su función. ¿Cuáles otras preguntas no pueden faltar en tu plan de parto? Por ejemplo, estas que voy a mencionar a continuación, para mí forman parte importante del plan de parto, pero tiene que ver mucho también con si te importa o no te importa, qué tanto impacto hace en ti o no, que esto alrededor de tu embarazo, perdón, de tu parto, es importante que suceda o no. Por ejemplo, musicoterapia, por ejemplo, si te permiten llevar la música que tú quieres, ¿ok? Porque hay clínicas que tienen como una especie de pantalla donde tú puedes llevar tu pendrive o conectarlo con tu teléfono, con tu Spotify y tener tu playlist allí de música durante tu trabajo de parto. Entonces, si puedo utilizar o no, o puedo llevar la música que me gusta, es importante. Si puedo llevar aromaterapia, es importante. Hay algunos centros que no lo permiten por el tema de alergias, etcétera. Hay otros que sí. El tema de que puedo estar o no acompañado durante mi trabajo de parto y el día de mi parto. Ojo con esto porque hay muchos centros de salud donde permiten que te estés acompañado en tu trabajo de parto, obvio, pero no permiten que tu acompañante entre al parto, ¿sí? Sobre todo hago mucho énfasis en esto porque, obvio, soy de Venezuela, tengo apenas casi 4 años, voy a cumplir acá en Chile, y obviamente sé de lo que estamos hablando y son muy pocos centros y especialistas, me atrevería a decir que me faltan dedos de las manos, nada más de las manos, imagínense, para hablar de qué sitios aceptan o no que entre tu pareja al parto. Entonces la mayoría de los centros no lo permiten y muchas veces se escudan es de como que no, es que el problema no soy yo, el problema es el anestesiólogo, el problema es este que no le gusta. Entonces, para que el día de tu parto
No te vengan con sorpresas tú creyendo que tu pareja podía entrar y te dijeran, no, ¿sabes qué? No puede entrar. Eso se debe preguntar antes. Por eso que les dije que es muy importante qué estoy haciendo en mis 9 meses de embarazo, que no pregunté con tiempo. Entonces, esto es demasiado importante, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden estar? ¿Mi pareja puede entrar al momento del trabajo de parto o no? Entonces, es una pregunta que no puede faltar. Musicoterapia, aromaterapia, ya lo comentamos. Si me puedo llevar algunos implementos o el centro cuenta con implementos, por ejemplo, como las pelotas de gym ball, ¿sí? Como por ejemplo fomenteras, ¿okay? Que son algunas que a veces se enchufan, se conectan y te producen calor, compresas frías, tu hidratación, tu bebida, digamos como un Gatorade, algo por el estilo. Entonces te van a ayudar mucho, ¿ok? A que también tengas un trabajo de parto pues llevadero, ¿verdad? Hay otras preguntas en el plan de parto que no pueden faltar, como, oye, deseo que se me realicen la cantidad de tactos menos necesarios, ¿ok? Eso también es importante porque significaría un lugar, digamos, poco invasivo. ¿Cuántas personas, consideramos también esta pregunta importante, cuántas personas van a estar en el momento en que yo esté en trabajo de parto? Aquí va a haber un punto positivo para mi Venezuela, porque en Venezuela de verdad es algo que también extraño, que era el tema del personal, ¿no? En las madrugadas éramos, digo éramos porque estaba como dula acompañando, era el doctor, su médico asistente, 2 enfermeras a veces o una, el esposo y yo, y por supuesto la mujer que estaba dando a luz, ¿verdad? Más nadie. Acá en Chile, estamos hablando de mínimo a veces 8 personas que están en un parto. Imagínate 8 personas viéndote con las piernas abiertas, un acto que es tan íntimo como el de parir, 8 personas nada más viendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso también a veces, si eres una persona muy pudorosa, te puede coartar. Por ende, es importante que preguntes cuántas personas van a estar ese día y si pudiésemos negociar el hecho de que haya un par menos, ¿ok? De personas allí observándote en el momento de tu parto, ¿sí? Por ejemplo, que toda medicación que se te coloque sea notificada. Una pregunta que siento que no debe de faltar también en tu plan de parto, entre todas estas que estamos conversando, pero es el tema del uso de la anestesia. Es decir, colocarlo en negritas muy, muy grande, de poner, básicamente es, no quiero que se me ofrezca anestesia. Yo la solicito cuando considere necesaria, ¿ok? Esto es muy importante porque, bueno, el trabajo de parto, mientras más natural sea, más beneficios va a tener para mi dilatación, para el avance de mi trabajo de parto, para el autocontrol del mismo, ¿sí? Pero el problema está cuando muchas mujeres tienen un buen manejo del trabajo de parto, del dolor, de las contracciones, respiran muy bien enfocadas y cada cierto tiempo el personal está, ¿quieres que te coloque anestesia? ¿Quieres que te coloque anestesia? Pero avísame y no hay ningún problema en que te la coloquemos ya mismo, cuando la mujer no lo está pidiendo. Y de alguna manera se vuelve un poco tentador porque obvio que está doliendo, pero la mujer está tratando de hacer un trabajo interno de respiración y de conexión de sus contracciones, de tener básicamente el sonidito alrededor de que, por favor, de que agarre y se coloque la anestesia. Entonces, para esto es demasiado importante agarrar y pedir eso, que no se te ofrezca anestesia, sino que tú la pides cuando sea estrictamente necesario. ¿Okay? Entonces, el tema del uso de la anestesia, ya lo conversamos. ¿Por qué sí o por qué no anestesia? Pudiéramos hablar un montón sobre ese tema, ¿ok? Romper mitos también, creo que eso es un tema para otro programa de radio. Pero entonces ya saben, el uso de anestesia en el trabajo de parto, la camilla debe ser colocada mínimo 45 grados, ¿ok? El parto en vertical debe ser la prioridad, ¿ok? Todo esto que estamos conversando está bajo la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los pasos en que se debe de ser tratado un trabajo de parto humanizado y respetado? Te dicen, no deben obligarte a parir acostada, no deben colocar ninguna medicación si no es notificada, no deben,
ahí están todos los parámetros por los que deben de regirse los centros de atención de nacimientos. Así que, como les dije, todo lo que estamos hablando lo puedes conseguir allí. ¿Por qué lo vas a negociar e irte con total validez? Por supuesto, por ejemplo, si has leído mucho sobre el parto natural, de repente a ti te gustaría que tu médico te atienda el parto parada o en 4 puntos. Y tu médico resulta que puede ser un gran proparto natural, pero no está acostumbrado a atender el parto de pie o en 4 puntos. Te puede poner la camilla inclinada a 45 grados y se siente cómodo con eso y lo ha hecho, pero de otra manera no. Entonces, fíjense cómo hablando podemos identificar que mi médico puede hacer parte de lo que quisiera vivir, no en su totalidad, porque probablemente, como te digo, tú esperas un parto totalmente parada, pero sí en vertical. Entonces, ahí es donde podemos llegar al punto de equilibrio y de acuerdo con tu especialista. ¿Okay? Entonces, camilla debe ser, no estamos diseñadas para pedir acostadas, o sea, la camilla debe ser puesta a 45 grados. La medicación, por supuesto, que sea la mínima necesaria y reportada del porqué. Una de las cosas que, por ejemplo, yo le digo mucho a mis mamás o les recomiendo es que hablen con sus médicos para ver de qué manera, una vez que ingresas al centro de salud, se te puede colocar un yelco, o sea, te agarran la vía con un yelco, pero si tú vienes de tu casa hidratada, comida, te sientes con energía, no te estén atando a ningún suero, ¿ok? Porque si te atan al suero, el suero te limita de movimiento. Si me limito de movimiento, me cuesta más caminar, respirar y, por supuesto, lidiar con el dolor. Si me cuesta más lidiar con el dolor, voy a sentir más dolor y voy a pedir más temprano la anestesia. Entonces, una cosa termina llevando a la otra, ¿ok? Así que tómenme la vía, si no vengo deshidratada ni nada, tómenme la vía, pero me coloquen mi hidratación después, ¿ok? O sea, si la necesito. Entonces, todos estos son negociaciones importantes que deben de hacerse en una consulta y no dejarlo, como les dije, a última hora. ¿Qué pasa si el centro médico de salud o el médico tratante me dicen que ellos hacen todo eso y que no hay ningún problema y que por ende no lo van a firmar? Pues puede pasar que cambien de planes, ¿ok? De hecho, también la importancia que juega el plan de parto es que si tú llegas al centro de salud y tu médico está ocupado con otra cirugía o tu matrona no está disponible, tú entregas de una, apenas entrando, el plan de parto y las enfermeras de guardia o quien te vaya a atender tiene que regirse por lo que está planteado en ese plan de parto porque saben que fue los acuerdos que firmaste con tu médico. Por ende, ellos deben de regirse por esto mismo. Fíjense nada más y nada menos la importancia que tiene. ¿Okay? Así que, y ya saben, si mi médico entonces se muestra renuente, pues cambio de médico. ¿Ok? Así que bueno, terminamos el programa del día de hoy. Encantadas de haberlos tenido con nosotros. Queremos pedirnos gracias a nuestros aliados de Invertir en Chile, que si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución. Evita multas en tu declaración de renta y contáctalos al +56 964 346579. La dirección, producción general y controles estuvieron a cargo de Maylin Naveda y por supuesto quien les habló hoy, Ailén Mago. Así que nos vemos el próximo domingo es feriado, nos vemos el día arriba, que tenemos una invitada de lujo que estamos preparando, así que no se lo pueden perder. Muchos besos, se me cuidan en esta cuarentena, a cuidarse en casa, que lo vamos a superar pronto. Así que nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, feliz tarde.